Bueno, muy buenas noches. Estamos acá, desde Buenos Aires, Argentina. Hoy por hoy estamos en Argentina, en Buenos Aires, atravesando por una discusión, ¿no es cierto? Una discusión que ha tomado mucho terreno en los medios de comunicación y en la sociedad, y tiene que ver con el aborto. A ver, ¿debe ser legal? ¿No debe ser legal? Y demás, ¿no es cierto? Hoy, la verdad es que agradezco a las dos personas que me acompañan, porque primero son personas que he podido comprobar de que son súper respetuosas, tienen buena onda, ¿no es cierto? Y además sé de que representan muy bien la parte que defienden. Por eso es que primero voy a presentar a la dama, obviamente, y le quiero dar la bienvenida y espero que se sienta muy a gusto. Ella se llama Diana Skinny, ella es representante, ¿no es cierto?, del partido piquetero, ella también es representante y es luchadora por causas del feminismo. Pero ¿quién mejor que ella misma para contarnos quién es y a qué se dedica? Diana, bienvenida y espero que te sientas muy bien hoy en esta conversación. Hola Santiago, bueno, muchas gracias por invitarme a este debate, me parece muy importante que se pueda desarrollar. Yo soy miembro y dirigente del Partido Piquetero, así como también militante feminista socialista de la Agrupación de Mujeres en Lucha de las Piqueteras, y somos una de las que estamos impulsando el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, así que estoy muy contenta de poder transmitir acá justamente los fundamentos que hacen a la presentación de este proyecto, y el hecho de que en estos días se va a estar tratando en el Congreso, me parece que es más que un motivo para que hoy estemos acá charlando sobre este asunto. Perfecto. Diana, muchísimas gracias primero por haber aceptado. Juan Carlos Monedero, él sabemos de que también tiene una postura, ¿no es cierto? Ha tomado una postura y es en contra de legalizar el aborto. Pero bueno, no lo voy a presentar yo, sino que se va a presentar él mismo también. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu oferta. No lo dudé ni un segundo cuando me dijiste de discutir, de poder defender la vida. Para mí, la defensa de un inocente no es una opción, es un deber. Por lo tanto, es un gusto estar acá, en este espacio. Eh, Tengo que decir también que, si bien considero que que es importante debatir y que racionalmente es útil porque ejercita la mente y permite que se aclaren las ideas, tengo que decir ante todo que una de las primeras cosas que voy a hablar es sobre este debate del aborto para poner en claro si realmente se trata de un debate o de un pseudo debate. Soy docente, tengo experiencia en los 3 niveles de la enseñanza. Me licencié de Filosofía el año pasado y dirijo el espacio del Frente Cultural Verdad de Acción con un blog que es el blog con el que nos conocimos, que vos lo conocés muy bien, se llama Apologética en Argentina. Soy católico y argentino. Así que bueno, estoy dispuesto a esta conversación y asimismo colaborar en la defensa de los inocentes. Así que bueno, acá estoy, Santiago. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y voy a pasar a comentarles cuál va a ser la dinámica de esta charla, de este debate. Básicamente, en principio, y quedamos fuera de cámara, llegamos a este arreglo, en principio arrancaría Juan Carlos y luego pasaría a Diana. O sea, esos lugares, esas posturas, esa posición, perdón, va a continuar durante todo el debate. Va a arrancar Juan Carlos durante 10 minutos, que lo voy a ir cronometrando, durante 10 minutos clavados, él va a exponer por qué es que él tiene determinada postura. Él está defendiendo, ¿no es cierto?, la postura en contra del aborto. Bueno, va a tener que argumentar por qué él tiene tal posición. Una vez finalizado, y yo voy a avisar cuando falte 1 minuto y cuando falten 30 segundos. Una vez finalizados los 10 minutos, automáticamente yo voy a cortar el micrófono, ¿está bien? Y va a pasar a la otra parte, que en este caso es Diana. Ella va a estar defendiendo la postura en favor del aborto y le vamos a dar 10 minutos también para que pueda desarrollar el por qué es que está tomando esta postura. Una vez que falten 1 minuto y 30 segundos, yo le voy a ir avisando y automáticamente se va a cortar el micrófono también.
Vamos a pasar a la segunda ronda, donde en la segunda ronda van a tener 5 minutos cada uno, donde va a comenzar nuevamente por Juan Carlos, donde él va a responder en esos 5 minutos a la argumentación que planteó Dayana. Él va a tratar de responder, de dar una respuesta. Finalizados los 5 minutos, va a ser Dayana la que va a tratar de responder a los argumentos utilizados por Juan Carlos. Cuando terminan las dos respuestas, los dos tiempos de 5 minutos, vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas entre ellos. Van a ser 5 cada uno. Bueno, vamos a arrancar entonces con Juan Carlos. Arrancó el tiempo para Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Decía en la introducción, adelanté, deslicé, que se trataba de determinar en principio si era un debate o un pseudo debate. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que las ideas son lo que se debaten, los hechos no. Y una de las cosas que vemos como muy particular en esta avanzada, no solamente de sectores políticos, culturales, sino también sobre todo los medios de comunicación, una de las cosas que vemos en esta avanzada es el cuestionamiento y la discusión no solo sobre ideas, sino sobre hechos, sobre cuestiones fácticas. Entonces, me parece que hay que distinguir bien que una cosa es discutir sobre ideas, bienvenido sea, y otra cosa es discutir sobre hechos. Y me parece que en este punto nos acercamos más bien a una discusión sobre hechos que podríamos decir que en algún punto no es buena, no es prudente, no es sana. Hace poco un amigo me decía que el hecho de discutir sobre algo tan evidente lo hacía sentir de una manera negativa. Y creo que los espectadores que hayan discutido compartirán ese sentimiento. Se suele decir que la legalización del aborto salvaría la vida de las madres que mueren como consecuencia de la práctica, ¿no? Es un argumento muy remanido. Recuerdo que en la primera discusión que yo tuve sobre el aborto, allá lejos, cuando tenía 14 años, el hermano mayor de un amigo me dijo eso. Y en ese momento yo quedé sin palabras. Era muy chico. Cuando llegué a mi casa, gracias a Dios, mi papá me explicó, me dio una respuesta a ese argumento. Pero ahora te puedo decir algo más, que es lo siguiente, Santiago y Dayana, que tan pronto uno entienda y comprenda que se trata de una vida humana, de una persona humana, entiende el carácter de homicidio que tiene el aborto. Por lo tanto, tan pronto uno descubre eso, el argumento de que la legalización salvaría a las mujeres, no es que se resuelve, sino que se disuelve. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene interés en proteger ni en brindar una cobertura a quienes realizan actos antijurídicos. El Estado no está para eso. Por lo tanto, la cuestión de la legalización cae por su propio peso. Ya es algo ajeno. Pero para no quedarnos sin responder a todo el argumento, digamos algo más. En 1994, la Academia Nacional de Medicina emitió una declaración que luego fue ratificada en el 2010, donde dice que la mortandad materna como consecuencia del aborto no se debe a la clandestinidad de la práctica, sino a la naturaleza misma de la práctica. La clandestinidad puede agraviar, y evidentemente la legalización puede evitar que eso pase en alguna medida, pero no reduce por completo la muerte materna. Por lo tanto, cuando la mujer agrede a su propio hijo, se está agrediendo a sí misma. ¿Quiénes son los culpables de eso? Bueno, por empezar, no los que defendemos la postura a favor de la vida, no los que estamos en contra del aborto, porque nosotros, desde que tenemos uso de razón, lo que decimos es que no aborten. Si la mujer se expone a abortar en la clandestinidad, lo hace no por lo que nosotros hacemos, sino a pesar de lo que nosotros decimos, a pesar de que la ley considera que el aborto es un delito y a pesar del riesgo inherente que tiene la práctica, más allá de su legalización. Por eso es que Kayla Jones murió en un aborto legal. Esto es un primer pantallazo que yo quiero dejar primero acá expuesto. El tema de las cifras. Se habla mucho de las cifras. Se tiran cifras, se tira esa cifra mitológica del 500.000 de abortos. Y la verdad es que no hay fundamento
para esa cifra. Yo igual no voy a entrar tanto en eso porque hay otras personas que se han dedicado, por ejemplo, los muchachos de Frente Joven o Mónica del Río en Notivida, a quienes expresamente menciono y a las que derivo para que aquellos que quieran ir puedan beber en esas fuentes. Se han dedicado con los recursos de la estadística, a probar el carácter extrema. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Voy 5. Se han dedicado a probar el carácter extremadamente inverosímil, ¿no?, de la cifra. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa, que es no tanto en el tema de la cifra, sino en el tema de la credibilidad de quienes sostienen la cifra, ¿sí? Si vamos al caso de Bernard Nathanson, que seguramente Dayana conoce, yo me voy a permitir leer una frase de él. Él dice: nos sirvieron de base para la legalización del aborto en Estados Unidos dos grandes mentiras: la falsificación de estadísticas y encuestas que decíamos haber hecho, y la elección de una víctima. Bernard Nathanson se refiere al caso de Roe versus Wade. Una víctima para atribuirle la responsabilidad de que en los Estados Unidos no se aprobaba el aborto. Y continúa: en 1968 nosotros decíamos que en los Estados Unidos se practicaba 1 millón de abortos clandestinos, cuando sabíamos que estos no excedían la cifra de 1000. Pero esta cifra no nos servía, sigo leyendo, y entonces la multiplicamos por 1000 para llamar la atención de los desprevenidos. Palabras textuales, como ustedes deben saber, los espectadores. Bernard Nathanson se convirtió de su postura abortista en los años 70 y luego en el 1996 se convirtió al catolicismo y murió hace pocos años, si no me equivoco en el 2011. Pero acá tenemos un testimonio de alguien que, sin entrar en si las cifras son estas u otras, sin entrar en el tema de si la cantidad de cifras vuelve lícita una práctica, dice algo más importante aún. Dice que los que promovían el aborto estaban mintiendo. Entonces lo que digo yo es, el tema de la verosimilitud, de la credibilidad, es muy importante, porque si no, no estamos discutiendo con personas que tienen razones, aunque sean distintas. Estamos discutiendo con personas que tienen objetivos y que tranquilamente nos pueden mentir por ese objetivo. Me parece que no es lo mismo. En tercer punto, quiero destacar algo que, bueno, traté en otros lugares, es el tema de la manipulación del lenguaje, porque no se puede promover el tema del aborto sin una previa manipulación del lenguaje. Recién en la presentación, Dayana mencionaba la palabra interrupción, y acá ya donde estamos empezando a hablar distinto, y cuando hablamos distinto las cosas quedan diluidas. No es una interrupción el aborto, porque no se puede reanudar ese embarazo. En realidad cabría hablar de una destrucción del embarazo. Entonces, no podemos decir que es no podemos decir livianamente que es una interrupción. En segundo lugar, otras palabras que forman parte de esta jerga, que podemos llamar pro-choice también, en Estados Unidos, que es algo, incluso es un eufemismo, porque es pro-elección, pero sí, es una elección de la madre sobre algo que no tiene derecho, es los términos derechos reproductivos, que también enmascaran el aborto, como si el aborto fuese un derecho, cuando en realidad el salario es un derecho, la libre circulación es un derecho, el trabajo es un derecho, la educación, pero no el aborto. También, por ejemplo, el término aborto terapéutico. La terapia es una parte de la medicina que tiene como fin la prevención y la curación de enfermedades. Pero el embarazo no es una enfermedad. Por lo tanto, llamar terapéutico al aborto es un abuso del lenguaje. Lo mismo, quienes defienden el aborto no dicen niño, hijo. Dicen embrión, feto, preembrión, producto de la concepción. Es decir, utilizan términos que enmascaran el carácter de persona, o sea, y lo que hacen es de alguna manera cosificar, no en la realidad, porque la realidad es lo que es, pero cosificar a nivel de lenguaje al niño por nacer. Y todos los términos que puedan indicar algún tipo de visión más cálida de la vida humana, de algo más amable, algo más que invoque al amor, que son eliminados esos términos, son dejados de lado, de manera tal que
esa inteligencia de la persona se va volviendo más fría. Yo no dudo que los que están a favor del aborto tienen una gran inteligencia, pero esa inteligencia está como desconectada del corazón. Por eso la única manera de abortar es erosionar la conciencia que tenemos de nuestro hijo, y esta erosión se hace por medio del lenguaje. Se anestesia la conciencia y nuestro grado de percepción de lo que está pasando es cada vez menor, porque utilizamos un lenguaje que nos envuelve, que nos aturde, está en los medios de comunicación, en la radio, en los diarios, en los proyectos legislativos, en los paneles. Y todo eso lo que hace es formar un caldo de cultivo, una atmósfera que nos permite un día decir sí, voy a abortar. Eso es lo terrible. Por eso desde acá lo que invito es a decir a todos los que estén a favor del aborto, a decirle, los están engañando, los están engañando. El aborto lo que hace es destruir a una persona y también deja marcas irreproducibles e inmodificables en la mujer. Hay muchas mujeres que se arrepintieron de hacer el aborto, pero yo no conozco ninguna que se haya arrepentido de tener un hijo y que cuando lo mire le diga, ojalá tuviese abortado. Pero hay muchas mujeres que se arrepintieron de tener un aborto. Entonces hago una llamada a tomar conciencia de nuestra responsabilidad, porque no puede sobrar lo que es único. No puede sobrar una persona que es única y irrepetible. Bueno, primero que nada quería agradecer a Santiago por el respeto que infunde al promover este debate en relación al proyecto de ley que ha presentado la campaña por el derecho al aborto, que es un debate que va a atravesar y ya está atravesando el conjunto del país, y agradezco que en este momento se estén tomando el tiempo para escuchar los fundamentos de quienes suscribimos a este proyecto. Nosotras consideramos que el derecho al aborto legal forma parte de los derechos intrínsecos, de los derechos humanos que tienen que tener las mujeres, en el sentido de poder garantizar que la decisión de la mujer sobre su cuerpo, sobre su vida, pueda llevarse a cabo sin tratando de evitar y de reducir al mínimo las muertes que pueden ser producidas por los abortos, que científicamente está demostrado que la clandestinidad es la mayor causa de esta situación, y el hecho de que sea el aborto clandestino la principal causa de muerte materna. Después voy a pasar a explicar sobre la base de qué está fundamentado esto. Bueno, quería aprovechar para dirigirme hacia todas las mujeres cristianas que en este momento me están escuchando, para poder preguntarnos y considerar cómo estamos como mujeres y qué es lo que nos pasa cuando salimos de la iglesia y vamos a nuestra casa, o vamos al barrio, o en el trabajo, o en la escuela. Vemos una situación en la cual muchas mujeres se encuentran ante la situación de que están bajo un embarazo y no quieren llevarlo a término. Por esa razón es que como feministas y como mujeres, nosotras pedimos que se respete nuestro derecho a la vida, y además peleamos por la igualdad de derechos para con los varones en todos los ámbitos de la vida. Por eso es que no solamente nuestros reclamos giran en torno a la importancia de este derecho, sino a la igualdad en el sentido de poder ser partes, por ejemplo, en paridad, no solo de las representantes del Congreso, sino también de las líderes y lideresas de las iglesias, de los destacamentos de las comisarías, de las milicias, de las escuelas, de las empresas, es decir, que haya paridad en todos los ámbitos de la vida, sobre la base de partir de que las mujeres somos el género discriminado históricamente en las posiciones de poder. Y bueno, quería comentarles que particularmente la Iglesia Católica no tiene dentro de sus diaconados a las mujeres como posibles ministras servidoras de la fe. Entonces, esto quiero ponerlo de relieve para mostrar cómo el patriarcado atraviesa de alguna manera a todas las instituciones de la sociedad, incluso también a las iglesias de todo tipo,
y el machismo se filtra en todos los lugares. Esto es algo que nos tiene que hacer levantar la alerta a los líderes de tolerancia, de la violencia que sufrimos en general como mujeres, y y reconocer que también las mujeres en los relatos bíblicos han sido protagonistas de grandes procesos de transformación. Y en este sentido quería destacar una frase del pastor Lisandro Orlov, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y vicepresidente segundo de la Federación Argentina de las Iglesias Evangélicas, en uno de los debates sobre el derecho al aborto, que dice básicamente que no todo lo que la Iglesia considera pecado es delito. Y considerando pecado como un pensamiento, palabra o acción que determina una religión que considera que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ya que hablamos de la voluntad de Dios, quería preguntarme si se considera que la vida, se dice que la vida desde la concepción es una bendición de Dios. Lo que yo quiero preguntar con esta situación es si acaso la vida de las mujeres no es una bendición también. Con esto quiero ir ya al punto que quería desarrollar, que tiene que ver con que en el año 2010 el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, cuyo manifiesto está como tratado constitucional, constituyente de nuestra, no quiero reiterar, pero de nuestra Constitución, el comité que trabaja para revisar y garantizar que estos derechos se cumplan, difundió un informe en el año 2010 de que la situación argentina resalta que la principal violación de los derechos humanos de las mujeres es hoy la penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera, y que recomendaba en ese momento al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y Judicial tener la responsabilidad de implementar medidas y políticas públicas para evitar estas muertes. En este sentido, quiero destacar que las que impulsamos este proyecto somos muchas activistas que venimos de distintas vertientes políticas, muchas mujeres que peleamos por los derechos humanos, mujeres del ámbito académico, científico, de las que participamos en los encuentros nacionales de mujeres, trabajadoras de la salud, sindicalistas, activistas culturales, campesinas, y también mujeres del ámbito religioso, como es en el caso de Católicas por el Derecho a Decidir, o como es en el caso de una pastora feminista que se llama Graciela Guerrera, pastora de pentecostal de Dimensión de Fe, que ella sostiene básicamente que Jesús era feminista y que en ese sentido, siempre pensando desde la fe y desde la idea de compartir, es importante considerar que siempre buscó que las mujeres se organizaran y que formaran parte del movimiento cristiano. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que este proyecto no está solamente respaldado por mi persona, con quien les habla hoy acá, sino que está respaldado por personas que hablan desde la religión. Y que me parece muy importante poder destacar la diversidad que hay incluso dentro de las iglesias. En este sentido, también hubo iglesias, salió en noticiascristianas.com, que una serie de iglesias episcopales, de Metodista Unida, Iglesia Evangélica Luterana y una cantidad más de iglesias se pronunciaron en Estados Unidos en contra de que se restrinja el derecho al aborto en los estados de este país. Entonces quiero mostrar que hay diversidad de ideas, tanto en las iglesias como en general. Entonces quiero ir a partir de esto por un lado, destacar que el aborto ya es legal y que conquistamos, a través de todos estos años de lucha, la despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de y que lo que pretendemos ahora es ampliar este derecho. ¿Por qué digo que el aborto ya es legal? Porque hay un fallo de la Corte Suprema, que se llama Fallo FAL, que salió en el año 2012, donde puntualiza la interpretación del artículo 86 del Código Penal, en donde allí expresamente se despenaliza el aborto cuando se trata de
un embarazo producto de una violación a una mujer demente, bueno, en el Código Penal dice demente o idiota, y a su vez cuando está en riesgo la vida de la mujer para llevar a cabo ese embarazo, como pasó en el caso de Ana María Acevedo, que murió y no pudo practicar, teniendo una enfermedad terminal como es el cáncer, y no pudo practicarse la quimioterapia porque eso implicaba que tenía que acceder a un aborto no punible. En ese caso ella murió sin tener el aborto no punible y no pudo hacer la quimioterapia, y cuando altere la salud de la mujer, que es comprendida por la Organización Mundial de la Salud como un concepto amplio socioambiental y también psicológico, ¿sí? Entonces, la salud no es solamente cuando tenés una enfermedad puntual, sino cuando hay un hecho que atente contra tu integridad como persona. Y si esto es percibido así por una mujer, tiene que ser de esta manera respetado según el fallo de la Corte Suprema. Entonces, a partir de esto, la Corte Suprema instó a que las provincias desarrollen los protocolos de atención integral para las personas con derecho a interrumpir legalmente un embarazo. Es decir, la Corte Suprema dice que hay derecho a interrumpir legalmente un embarazo. Se destaca que los derechos de las mujeres es acudir a que sean respetadas como pacientes en las instituciones sanitarias, que tenga el personal de los hospitales la obligación, en cada caso, de asistir a las mujeres, ya sean instancias públicas como privadas. Entonces, me parece que, bueno, es importante comprender que lo que estamos pidiendo es una ampliación de derechos, ¿sí? Y que en muchos casos el aborto ya es legal y ya se practica garantizado por el Estado. Por otro lado, es un fenómeno social que va más allá del debate sobre las ideas. Y por eso sí tenemos cifras que existen desde el Ministerio de Salud de la Nación del año 2015, que dice que en Argentina se realizaron entre 370 y 522.000 interrupciones de embarazos por año. Estas cifras son estimativas producto de la clandestinidad del derecho al aborto legal, y se podrían efectivamente mejorar en la medida de que cada mujer que quiera hacer que este derecho sea consumado pueda hacerlo en un hospital y esto pueda tener un registro. Pero lo más importante también me parece destacar que en el año 2011 también hay otro registro en donde se registraron de los hospitales 47.879 egresos hospitalarios por abortos, de los cuales las principales perjudicadas son las mujeres menores de edad, menores de 20 años, que representan el 19% de esta población. Es decir, que estamos hablando sobre todo de la vida de las mujeres jóvenes y sobre todo de la vida de las mujeres más pobres, que no tienen una obra social y que necesitan acudir a los hospitales públicos. Diana. Gracias. Bueno, Juan Carlos, arrancaríamos con vos ahora, dale. Estoy listo, cuando quieras. Bueno, va. Bien, lo primero que tengo que decir es que Diana demostró que la gente piensa distinto sobre el aborto, demostró que hay contradicciones dentro de los mismos cristianos y demostró Diana que hay un sector, un grupito llamado Católicas por el Derecho a Decidir que contradice formalmente la enseñanza de la Iglesia. Eso es lo que demostró. No está demostrado que el aborto sea bueno, ni que sea un derecho, ni está demostrado que todo lo que yo dije en esos 10 minutos sea equivocado. Es decir, está bien, sí, hay gente que opina a favor del aborto en iglesias evangélicas, pentecostales, y hay un reducto de falsos católicos que opinan lo mismo. Sí, es verdad, pero eso no prueba que el aborto en sí mismo sea un derecho o sea algo bueno. Y vinimos a discutir eso. Por eso primero. En segundo lugar, tengo muchas cosas para decir. Me parece que el feminismo o el argumento feminista del patriarcado es un argumento parcial en el sentido de que toma solamente aquellas cosas en que las mujeres se ven desfavorecidas, pero no toma todas las que se ven favorecidas las mujeres.
En las guerras, la mayoría de gente que muere son varones. El esfuerzo físico de muchísimo trabajo lo hacemos los varones. Recién vos mismo, Santiago, presentaste primero a Dayana y a nadie se le cayó ningún anillo. Es decir, convengamos que hay cosas en que los varones nos vemos, si quieren ustedes, favorecidos por el hecho de ser varones, y hay otros terrenos donde las mujeres se ven favorecidas. No veo por qué deberíamos taparnos un solo ojo y ver solamente una cuestión. En tercer lugar, me parece que hay un argumento circular. En lógica se habla de lo que se llama petición de principio. Es uno de mis temas preferidos y yo voy a hinchar mucho con eso. Pero me parece un poco que el argumento de Dayana es circular, porque ella intenta probar que el aborto es un derecho y acude a la gente que dice que es un derecho, pero en ningún momento hay una definición y Dayana no dice, bueno, esta es la definición de derecho y por lo tanto el aborto se ajusta a esa definición, sino que hay un argumento que es cíclico, por lo tanto no sabemos cómo probarlo de manera independiente, lo aceptás o lo rechazás, pero no tiene como una estructura lógica el argumento que permita concluir de un principio a una conclusión. Y lo último que quiero, hay muchísimo para decir, pero quiero deshacer un equívoco. El aborto no es legal en Argentina. Esto tiene que quedar claro. Si vas al artículo 85 y siguientes, el aborto forma parte de un delito que está tipificado como delitos contra las personas, delito contra la vida, artículo 85, el aborto. Es decir, el derecho argentino considera que el aborto es un delito. A lo que se refiere, gracias Santiago, Dayana, es que el aborto no es punible en algunos casos. Y por eso hay que explicar el concepto de punibilidad y el concepto de no punibilidad. Una acción antijurídica a veces es no punible. Por ejemplo, si yo choco y como consecuencia de mi culpa, mi hijo que va sentado atrás muere, esa acción es antijurídica porque yo lo estoy matando, es un homicidio. Pero no soy castigado por la ley porque se considera lo que se llama pena natural, es decir, para mí ya es suficiente castigo el hecho de saberme culpable de haber matado a mi propio hijo. Entonces, la ley no me castiga. Ese homicidio es no punible. Ahora, no tiene sentido que el Estado implemente un protocolo para legalizar el homicidio de mi hijo cuando yo manejo al volante. Por lo tanto, hay que distinguir. El aborto sigue siendo un delito y el Estado no está diciendo que es un derecho. Está diciendo simplemente que en ese caso particular no va a perseguir esa conducta antijurídica. Y el fallo FAL, que lo leí de nuevo porque muchas personas lo citan, no me refiero ahora a Dayana, por favor, pero muchas personas lo citan y no lo han leído. El fallo FAL está plagado de incongruencias y una de las más grandes incongruencias es que reconoce que hay una vida de un niño por nacer al que alternativamente llama naciturus y reconoce que hay una vida, que hay una persona humana. A ver, vamos con la segunda parte, ¿está bien? Donde Dayana va a tratar de responder los argumentos utilizados por Juan Carlos en la primera parte, en los primeros 10 minutos. A ver, si te parece, Dayana, podemos arrancar cuando quieras. Bien. ¿Se escucha? Lo que sí, perdón. Habla fuerte, ¿viste? Porque para que se te escuche bien. Se te escucha, pero se te escucha un poquito bajito. Así que si podés hablar fuerte sería genial. Bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que en mi exposición en ningún momento me interesa marcar que Juan Carlos esté equivocado. Yo respeto que tenga una posición distinta y no busco anular las posiciones divergentes, sino brindar herramientas para que todas las personas que están viendo este debate puedan tener su propio criterio y su propia opinión y punto de vista en relación a la ley que se está discutiendo hoy en el Congreso. Así que eso para aclarar en cuanto a lo que fue la intención de mi exposición. En relación a la existencia del patriarcado, sobre el hecho de que nos podría favorecer, o sea, tendríamos beneficios por un lado y por otro lado tendríamos desventajas. Yo creo que el patriarcado coloca de manera completa en desventaja a las mujeres
y no por el hecho de que no vayamos a la guerra, como sucedió históricamente, no tengamos derecho a ir a la guerra o no tengamos derecho a ejercer la fuerza como fuerza de trabajo. Y creo que por el contrario, sí tenemos esos derechos y sí tenemos también derecho a no morir. Y hoy estamos hablando en que por el machismo y por la violencia y el sexismo, en Argentina mueren 330 mujeres por año y tenemos miles y miles de mujeres, dentro de las cuales me imagino que muchísimas cristianas y muchísimas creyentes de todas las religiones sufren esta problemática. Entonces, cuando yo me dirijo a todas estas mujeres, también busco que ellas, dentro de su punto de vista, dentro de su opinión y su cosmovisión del mundo, se sumen junto a nosotras a luchar en contra de la violencia machista que legitima el patriarcado y que hoy en día estamos cuestionando todas nosotras, para lograr avanzar en nuestros derechos y limitar los privilegios del varón que dispone de nuestra vida de manera arbitraria, llegando al punto del asesinato, que es en última instancia la última medida disciplinatoria de un varón hacia una mujer, porque hay un montón de violencias en la escala de un iceberg gigante que llevan al femicidio. En este sentido, en relación a si es legal o no el aborto para determinadas circunstancias, en mi opinión el aborto es legal porque hay un fallo de la Corte Suprema que establece que en determinadas causas la mujer puede acceder a un hospital público y el hospital público está obligado a brindarle esa atención, ¿sí? Y justamente Juan Carlos mencionaba que no tendría sentido que haya protocolos para la defensa de gente que comete un homicidio. Bueno, en este caso, la Corte Suprema ha fallado en relación a ese punto y tiene la capacidad de legislar. Después, bueno, Juan Carlos puede estar en contra, otros sectores pueden estar en contra, pero yo creo que lo importante es generar un espíritu crítico en cuanto a las mayorías populares y en cuanto a lo que quiere la sociedad argentina. Me parece que hoy todas las encuestas están dando a favor de que la interrupción voluntaria del embarazo sea legalizada y no con la intención de promover el aborto como una práctica anticonceptiva, sino que nosotras no queremos llegar a abortar, por eso justamente lo que reivindicamos es la famosa consigna anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir, educación sexual para decidir. Entonces, eso es lo que nosotras promovemos, eso es lo que nosotras deseamos, entendemos que Último minuto. siempre hay un riesgo al momento de practicarse un aborto y por eso no hay nada que garantice de por sí que esa práctica sea, no genere un inconveniente, pero que sí se puede llegar a reducir con educación sexual y con su legalización para que las mujeres pobres que terminan abortando con instrumentos muy básicos, infecciosos, no caigan a los hospitales en una situación crítica con infecciones y muchas veces quedando infértiles o quedando con laceraciones graves por la práctica clandestina. Así que básicamente ese es el punto de vista que quería desarrollar. Agradezco el espacio. Gracias, Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Vamos a arrancar un tiempo de preguntas y respuestas, donde en principio serían 5 preguntas. ¿Por qué digo en principio? Porque la idea es de que ustedes que están del otro lado puedan hacer, y que de hecho yo ya he visto que hay varias preguntas, pero que puedan hacer preguntas tanto a Dayana como a Juan Carlos, ¿está bien? Así que arrancaríamos ahora con una pregunta específica. Luego que finalicemos las 5, escogeríamos algunas del público que estén dirigidas tanto a Juan Carlos como a Dayana. ¿Está bien? Arrancaría en este caso Juan Carlos. Juan. Bien. Este es un embrión, algunos lo llaman embrión, feto, niño, bebé, de 11 semanas. Mi pregunta es, Dayana, ¿cómo podrías describirlo? ¿Qué descripción harías? ¿Tengo que responder?
Sí, sí, sí. Bien, yo describo que el feto no puede existir si no es en el marco de un embarazo que conjuga la existencia de una mujer. Y por lo tanto, esa existencia está determinada por la decisión de la mujer a que esa existencia se desarrolle o se interrumpa. Por eso lo que entiendo es que no podríamos, es falsa en realidad esa imagen, porque no puede estar despegada de la madre. O sea, no podría existir ese feto si no existiera la madre. Entonces, en ese sentido, como defensora de la vida de las mujeres, me parece que es importante entender que hay que hacer una descripción integral. No podemos hablar solamente de un feto cuando ese feto está contenido dentro del vientre de una mujer. Perfecto. Diana, ¿alguna pregunta para Juan Carlos? Bien. No, básicamente preguntarle cuál es tu opinión, Juan Carlos, en relación a la gran movilización de mujeres que se ha movilizado más de 1 millón de personas para reclamar el derecho al aborto legal, y qué opinás sobre la posible sanción en diputado favorable respecto al proyecto. ¿Cómo te posicionarías personalmente y qué harían en ese caso ustedes o vos personalmente? Bueno, primero lo que tengo que decir es que niego la premisa de la pregunta. Es decir, no hubo esa cantidad de personas y no todos se movilizaron por el tema en defensa del aborto. El feminismo ha acuñado una causa que es la lucha contra la violencia de género, y una causa que en principio dice una verdad, porque la violencia contra la mujer es una injusticia, pero dice una verdad para defender una mentira. Por lo tanto, ¿cuál es la mentira? Que el aborto es un derecho. Por lo tanto, yo no diría que esa gente estaba ahí para defender el aborto. Yo diría que esa gente estaba con un grado mayor de conciencia, algunos confundidos, otros engañados, otros que sabían lo que hacían, que esa gente estaba llevada ahí voluntariamente y dirigida por otras personas que tenían muy en claro que bajo el pretexto de la violencia contra la mujer se iba a promover la naturalización del aborto. ¿Qué haría yo? Bueno, un poco acá vos me vas a entender, porque vos, como líder del partido piquetero, los piqueteros muchas veces lo que hacen es interrumpir, justamente, ahí sí me parece que está bien usado el término, interrumpir la circulación de personas que quieren caminar, y eso es ilegal. Entonces, obviamente, así como los piqueteros interrumpen la circulación de algo y cometen algo contra la ley, si la ley del aborto saliese, nosotros, muchos de los que pensamos que el aborto es un crimen, nos opondríamos a esa ley de la misma manera que los piqueteros lo vienen haciendo hace ya más de 10 años. Perfecto. Bueno, vamos a la pregunta de Juan Carlos. La segunda pregunta, por favor. Bien, en la mayoría de los debates se escucha que los que están a favor del aborto sostienen esto de que no se puede saber cuándo comienza la vida, que no lo saben, que no hay consenso científico. Algunos dicen que hay persona humana con el sistema nervioso central, otros dicen que es cuando empieza después de la semana 12, otro de la semana 14, otro de la semana 18. Básicamente, en el fondo te dicen no lo sé. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo van a explicar o cómo pretenden explicar educación sexual si no saben cuándo comienza la persona humana? Diana. Bien, yo creo que la aplicación de la educación sexual a través de una ley que ya está sancionada, que es la Ley de Educación Sexual Integral, tiene fundamentos científicos y que en función de eso no depende de cada persona que que quizás no pueda responder esa pregunta, como dice Juan Carlos, en relación a cuándo comienza la vida o no, sino que depende de un manual, una ley que ya está escrita, en la cual lo que nosotras promovemos es que esa ley sea impartida en todas las escuelas, en todas las aulas, y que incluso
comience a darse como una materia específica para que todas las dudas que surjan de la educación sexual puedan ser saldadas a través de docentes especializados que puedan abordar de manera integral la temática. Bien, hay muchos sectores religiosos que promueven la educación religiosa en las escuelas y que se oponen a la educación sexual en los colegios. Si estás en contra de la práctica del derecho al aborto, de la interrupción del embarazo, ¿qué opinás sobre que el Estado garantice a través de la laicitud de la materia la educación sexual en las escuelas? Bueno, empiezo negando las condiciones en que las palabras que usaste para formular esa pregunta. Dijiste interrupción y dijiste derecho. Niego que sea un derecho el aborto y niego que sea una interrupción. Es una destrucción del embarazo. Empiezo eso porque si no es como que intento salir de ese cuadro, de ese paradigma, y ahora dentro de mi paradigma te respondo. ¿Qué opino? La consideración de la sexualidad tiene que estar vinculada con el amor. Y tiene que estar vinculada con el amor entre las personas. Y el amor implica compromiso y responsabilidad. No se puede enseñar, digamos, un concepto deportivo del ejercicio del sexo. Se entiende que hay debilidades, que las personas tienen sus incongruencias, pero una cosa es tener una debilidad y otra cosa es enseñarla como algo normativo. Y por otro lado, la verdad es que habiendo tanta diferencia, a mí no me dejaría nada tranquilo que una persona que esté a favor del aborto le enseñe sexualidad a mi hijo. En muchas clases sobre educación sexual, la educación sexual consistía en tomar una banana y ponerle un preservativo a esa banana. A mí me parece un despropósito. Me parece que los padres tienen que tener un peso muy grande en el tema de cómo el niño va descubriendo la sexualidad y que eso debe ser hecho en un marco de contención, de respeto y no en un marco promiscuo donde se puede hacer cualquier pregunta y todo más o menos da lo mismo. Por lo tanto, para redondear, la sexualidad tiene un diseño y ese diseño podemos conocerlo en la naturaleza. Y ese diseño además, ya que hablamos de Dios, nos remite a un diseñador que es Dios. Por lo tanto, no somos los artífices de nuestra sexualidad, somos los que la descubrimos, no los que no creamos el sexo, sino que lo hemos recibido. Y hay un orden que es anterior, posterior y superior a nosotros. Debemos adecuarnos a ese orden. No lo construimos, no lo proyectamos, sino que lo descubrimos como preexistente en la realidad. Perfecto. Vamos ahora con la tuya, Juan. La tercera. Bien. La trilogía pro aborto dice, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Dice eso y repetido de manera martillado una y otra vez. Pero ahora bien, ¿por qué no quieren llegar al aborto si el aborto es un derecho? Es decir, dicen en la segunda parte, dicen anticonceptivos para no abortar. Ahora, lo que yo no entiendo es, ¿por qué no quieren llegar al aborto si el aborto es un derecho? ¿No es un signo eso de que en realidad algo muy grave está detrás del aborto? Diana. Bueno, nosotros no queremos llegar a la instancia del derecho de, en realidad, concretamente del aborto, no vamos a decir la palabra derecho para no entrar en discusión sobre lo que debería suceder o no, para mí es un derecho, por la sencilla razón de que existen los anticonceptivos. Entonces, una mujer o un adolescente que desee no quedar embarazada y accede a los anticonceptivos puede evitar llegar a la práctica final del aborto. Es decir, nosotras no queremos que se eviten los embarazos a través de abortos masivos. No somos, en ese sentido, como se nos mal denomina, abortistas. Entendemos que el derecho al aborto es una medida de emergencia frente a un hecho
que no se pudo prever previamente, que es el evitar un embarazo no deseado. Entonces, por eso decimos anticonceptivos para no abortar, educación sexual y derecho al aborto legal para no morir, en última instancia, porque ahí ya se llega a una situación más límite, en donde lo que es límite es la posibilidad de la muerte de la mujer. Entonces, por eso queremos evitar que se llegue a la instancia de tener que abortar. Obviamente, por eso también somos promotores de la educación sexual. Perfecto. Tu turno, Dayana. Bueno, yo quería preguntarle a Juan Carlos lo siguiente. Hay una institución, que es la Iglesia Católica, que tiene la misma postura que vos respecto al aborto, y también en relación a la educación sexual, de que debe ser tratada por las familias, a través de las familias y no por las escuelas, que hoy en día es básicamente la matriz dominante, porque si te fijas, no se aplica en el conjunto de la educación pública la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, dicho esto, ¿no consideras que el paradigma que estás manejando vos personalmente y el que coincide con la Iglesia Católica fracasó al momento de que tenemos cifras enormes de abortos clandestinos por no garantizar la educación sexual a través de las instituciones que le dan vida a esta sociedad y de algo tan importante que hemos conquistado históricamente los trabajadores y los ciudadanos, que es la educación pública? ¿No consideras que fracasa al momento de que hoy hay una cifra tan grande de un movimiento de mujeres, que vos decís que no es de 1 millón, pero en todo el país, sumando todas las marchas, fuimos 1 millón? Entonces, básicamente es esta opinión pública que vos decís, ¿no demuestra que efectivamente está colapsado el sistema? No puedo responder a Santiago ya, ¿se me escucha? Sí, totalmente. No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta de Dayana. O sea, si la pregunta es si la iglesia, si el concepto educativo de la iglesia fracasó por el hecho de no estar, de no haber sido, de no ser hoy en día, digamos, el más difundido en la sociedad, o si el concepto de la iglesia de educación fracasó por el hecho de que hay muchos abortos y clandestinos y embarazos de jóvenes. No entiendo bien la pregunta de ella. Parece que las dos preguntas se confunden. A ver, Dayana, ¿podrías volver a repreguntar? Existe un paradigma dominante por el cual la Iglesia interfiere para que no se den las clases de educación sexual en las escuelas, que, por lo que veo, comparte la misma matriz con vos, que es que argumentás que debe ser impartida desde el amor y las familias, para evitar lo que vos llamás promiscuidad. ¿No considerás que ese paradigma de evitar la educación sexual en las escuelas fracasa porque las familias no han dado educación sexual y no están, de hecho, no lo han logrado, y que tenemos una tasa de muerte adolescente muy grande por abortos clandestinos? Bueno, ahora entiendo un poco más, pero es imposible contestar una pregunta que está sostenida en varias conjeturas que no están probadas. Hablas de una tasa de muerte de adolescentes por aborto clandestino y yo la verdad no la veo por ningún lado esa tasa. O sea, tendríamos que primero ponernos de acuerdo sobre los pilares de la pregunta. Es decir, la pregunta tiene que tener unos fundamentos, tiene que tener una mínima seriedad y una mínima un sostén para poder existir como tal. Después me decís el tema de la educación sexual, si la iglesia fracasó, si no fracasó. Bueno, y depende de cómo lo mires, porque, a ver, fracasar o no lograr un éxito total cuando tenés todos los medios en contra, cuando tenés poderes internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como bancos mundiales, como medios masivos de comunicación que presionan y presionan y presionan, bueno, digamos, convengamos que
una cosa es fracasar en una pelea uno contra uno, otra cosa es perder cuando uno lucha contra 50, contra 100 personas. Es decir, a mí me resulta difícil ver que hay un fracaso así en esos términos. Me resulta más bien, me resulta difícil juzgarlo, me parece una pregunta muy opinable, pero lo que sí me resulta muy evidente es que a pesar de que la educación sexual es hoy más vigente que nunca, más vigente que hace 50 años, hay más embarazo adolescente hoy que hace 50 años. Entonces, lo que noto es que no disminuyó el embarazo adolescente a pesar de tener la educación sexual que ustedes querían. Entonces, me parece que es un dato sintomático. Ese es un dato evidente, lo demás son hipótesis. Perfecto. Vamos con la cuarta pregunta, en este caso de Juan Carlos. Va dirigida al tema de la popularidad. En varias ocasiones, Dayana insistió en que el tema del aborto sería un tema popular. A mí me parece difícil de llamar popular a un tema cuando los partidos políticos que presentaron explícitamente el aborto en sus plataformas sacaron una cifra muy ínfima de votación. Pero además también lo que voy a preguntarle a ella, a Dayana, vos Dayana, es ¿por qué considerás popular algo en vez de considerar si es bueno o malo? ¿Dayana? Bien, yo creo que es un reclamo popular legítimo y creo que las mujeres se hayan movilizado por el derecho al aborto legal, a diferencia de lo que menciona eh, Juan Carlos, no fue porque estaban confundidas o fueron llevadas a la movilización o fueron engañadas, sino que de hecho se vio una participación muy grande de mujeres reclamando por este proyecto, que creo que realmente expresa un interés de las mujeres más jóvenes que han salido a manifestarse. Y bueno, además que toda la convocatoria del 8 de marzo tuvo que ver muchísimo con el proyecto de ley, dado que estábamos pensando la posibilidad de que se discutiera una sesión extraordinaria para el 8 de marzo y por eso lo convocamos al Congreso. Entonces, asambleas feministas en general que organizaron la manifestación han definido que sea el Congreso por esa razón y le hemos dado muchísima difusión a las consignas de la marcha, con lo cual no quiero que se confunda, acá nadie fue llevado a la movilización, sino que fue un hecho muy bonito, histórico y una gesta popular, una pueblada de mujeres completamente legítima y transparente. Bueno, por eso considero justamente que es legítimo. Perfecto. Dayana, la cuarta pregunta, por favor. Sí, yo creo que me parece que estaría interesante que desarrolles por qué considerás que hablar en un espacio público de la sexualidad y la planificación familiar sería promiscuo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las premisas que te llevan a considerar que la sexualidad solamente debe hablarse en el ámbito privado? Y bueno, preguntarte qué opinás en función de eso, de que exista esa ley. Igualmente, aclaro, respecto a la cuestión anterior, la ley hoy no está siendo aplicada. ¿Sí? Está vaciado el presupuesto para la implementación de la ley y es una de las cosas que estamos pidiendo. Con lo cual, ¿qué opinas de la ley? ¿Por qué consideras que la discusión en un ámbito público sobre la sexualidad y los anticonceptivos es promiscua? En primer lugar, no dije que la discusión es promiscua, dije que el comportamiento podía ser promiscuo. Y en segundo lugar, no es que quiera para nada descalificar la pregunta, yo la contestaría sin ningún problema, pero me parece que la pregunta de alguna manera desvía la cuestión del debate, que es acerca de la legitimidad del aborto. Entonces, ¿podemos hablar de eso? Sí, por supuesto podemos hablar de eso, pero me parece que en este contexto estamos discutiendo el tema de la legitimidad del aborto. Entonces, si yo te contesto, el tema se desvía. Por eso, Santiago, si te parece,
propongo que me hagan otra pregunta distinta y no me niego a responderle a Dayana esa pregunta en un marco distinto, porque si a ella le interesa conocer mi opinión, con mucho gusto. Pero me parece que en este marco, digamos, no es pertinente a lo que estamos discutiendo. Pero bueno, esa es mi visión. ¿Vos cuál es tu opinión? ¿Querés mantener la pregunta o pasamos a otra? Sostengo la pregunta, me parece que sí es pertinente a este espacio, pero igualmente respeto tu derecho a no contestar. Ok. Entonces, si lo respetás, hacete otra pregunta, ¿dale? Bueno, está bien. Hay un fallo de la Corte Suprema, que es el que vos mencionás que leíste, y me parece que es importante entender que hoy es el fallo que legisla en materia de aborto no punible. Ese fallo, si, digamos, si estás ajustado a derecho, debería ser cumplido, ¿sí? Por lo tanto, vos nos acusás a los piqueteros de hacer acciones ilegales. Yo te aclaro, la manifestación, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, por eso es completamente legal. Y por eso estaría de acuerdo con que ustedes se movilicen, y de hecho hubo sectores que se movilizaron en contra de la legalización. Pero a lo que voy es, concretamente, hay un fallo que legisla en esa materia. Vos decís que ese fallo te parece incongruente. Yo ¿Por qué? ¿Cómo? La cuestión es ¿por qué? ¿Eso me querés preguntar? La pregunta va dirigida a, ¿vas a respetar ese fallo? Hay una cuestión. Yo primero voy a aclarar algo. Cuando estaba hablando de los piqueteros, describí una cuestión. En el momento no acusé. Describí que así como los piqueteros se consideran que están por encima de la ley, podríamos, los que estamos en contra del aborto, considerar lo mismo. Y que por lo menos para vos, Dayana, que sos una líder piquetera, ese argumento debería ser interesante. Eso primero. Respecto al tema de tu pregunta directa, la Corte no legisla. La Corte emitió un fallo. O sea, para empezar hay una diferencia, hay una primera distinción que hay que hacer, que es conceptual. La Corte no legisla. En segundo lugar, el fallo de la Corte, y me llama la atención que no se haya dicho esto en el debate, fue un fallo en abstracto. El fallo fue en el 2012 y el aborto se había realizado en el 2010. Es decir, que la persona que realizó el aborto a pesar de que la cuestión estaba todavía en controversia. El caso fue conocido, es muy mórbido. Un padre había violado a su propia hija, y entonces el argumento de los sectores que estaban a favor del aborto era que la hija, que la chica no podía percibir como hijo a su propio hijo, porque además era su hermano, ¿no? Porque había sido violado por el padre. Algo dramático y espantoso, ¿no? Pero ¿cómo lo solucionó la Corte Suprema? Dio la autorización a un aborto que ya se había realizado, o sea, hizo un fallo en abstracto. Eso no puede hacer una Corte Suprema. De hecho, la Corte Suprema no falla en abstracto, los jueces no fallan en abstracto. Por lo tanto, antes de preguntarme si voy a cumplir un fallo en abstracto que no legisla, o sea, más bien preguntémonos si ese fallo es congruente con los principios mismos del derecho. Ok. Les hago una pregunta, quedaría la última pregunta, pero por lo que vi en la última, no sé si a Dayana le queda alguna. ¿Quieren terminar con las 5 o quieren finalizar con las 4 y pasar a las preguntas del público? ¿Qué opinas? Opino que si tenés alguna... Yo tengo algunas preguntas, una pregunta más para hacer, así que podemos hacer una y una. Dale. Ok, sería entonces la última de ambos y pasamos con algunas del público, ¿está bien? Para ir finalizando. Sí. No, y lo que me parece más clave de todo lo que dijiste es
vos decías que no intentás convencerme, que no intentás hacerme cambiar de opinión, que no intentás demostrar que estoy equivocado, pero evidentemente por algo decís lo que decís, por algo estás donde estás. Entonces, parece como un poco inconsistente, en mi opinión, que vos creas que estás en lo correcto, pero no quieras, pero no digas o sea, en el fondo no estás diciendo lo que estás creyendo, porque vos creés que estás en lo correcto y por eso lo estás defendiendo. Entonces, yo lo que veo es que si van a matar a un chico, yo intervengo, yo me meto para evitarlo, y eso es lo que estoy haciendo yo. Entonces, yo estoy tratando de mostrar, para que los televidentes escuchen y para que caigan esa cerrazón que muchos tienen, porque es importante que la gente vea las cosas como son. No podemos legalizar una injusticia y no podemos matar a un inocente que eso no tiene vuelta. Por lo tanto, la cuestión y la pregunta concreta, Dayana, es: ¿cuáles son tus razones para sostener que la vida no comienza en la concepción? Diana. Bien, yo considero que el debate en todo caso es cómo se legisla el concepto de vida, no en tanto a la concepción de el surgimiento de una célula que tenga expresión a partir de la fecundación. Es decir, yo cuestiono el concepto desde el punto de vista de los atributos que tiene ese feto que está vivo gracias a la existencia de una madre. Cuando se discute entre las dos vidas, considero que existe la persona cuando la persona y los atributos de la personalidad se completan una vez que se lleva adelante el nacimiento con vida, cuando logra independizarse la persona que nació de la madre. Cuando logra independizarse, ya tiene nombre, ya tiene domicilio y ya es considerado un sujeto de derecho. En este sentido, considero que el derecho que debe primar, y por eso no lo discuto en términos de vida o no, lo discuto en términos de derechos, el derecho que debe primar es el de aquella persona que está constituida en todos los atributos de la personalidad, como establece el derecho argentino, que es la mujer, que es quien tiene quizás otros hijos, que tiene amigos, que tiene familia, que tiene una historia, que tiene un pensamiento, y por eso creo que esta es la vida que debe priorizarse, porque hoy son las que están muriendo. Vamos a pasar ahora, ni bien termina la pregunta de Diana, al tiempo de preguntas y respuestas con respecto a lo que ustedes mismos, audiencia, han posteado. Diana. Bien, primero que es importante informarle a la audiencia que está mirando esta charla que la Corte Suprema tiene el carácter de ser el último órgano que realiza el control de constitucionalidad de las leyes argentinas. Para que se respeten los criterios en el sentido del espíritu de la ley. Por eso es que no es una ley abstracta, sino que es una ley que está siendo refrendada por la Corte Suprema. Entonces, a partir de ese fallo, ese espíritu y esa interpretación debe ser aceptada por la sociedad hasta que sea modificado por el Poder Legislativo. Entonces, esa aclaración es muy importante porque si no, no tenemos, digamos, realismo de lo que estamos hablando. Después, bueno, yo creo que ya mucho no me queda por preguntar, simplemente quiero hacer una aclaración. Yo estoy a favor de que todas las personas en la Argentina se puedan movilizar y manifestar libremente sus opiniones. En ese sentido, yo como piquetera defiendo el derecho constitucional a la protesta, así que por eso creo que es constitucional que las organizaciones o
organismos religiosos, instituciones que estén en contra, se manifiesten y que en definitiva se va a resolver a través de la institucionalización y a través de lo que diga el conjunto, la mayoría del pueblo argentino, ¿sí? Así que desde ese lugar, de ninguna manera quiero que consideres, quizás porque interpreto eso, que de lo que vos me decís, pero no porque vos lo digas, sino simplemente para aclarar que nosotras tenemos una noción antidemocrática de la aplicación de la ley. Sí, no estaríamos a favor de que se fuerce a una mujer con privación ilegítima de la libertad a que no pueda acceder a ese derecho en caso de que la ley sea sancionada. Sí, no estamos de acuerdo con que se coloquen obstáculos concretos para privar de la información y del derecho una vez que la ley sea sancionada. Simplemente aclarar eso. No quiero seguir preguntando porque creo que está muy claro lo que dice Juan Carlos. Perfecto. Yo no sé, como Dayana no hizo una pregunta, yo no sé si querés sumar algo al comentario que acaba de hacer. Quiero sumar algo. La verdad es que me llama la atención el fallo de la Corte Suprema es del 2012 y no conozco a Dayana, pero me parece que Dayana no necesita el fallo de la Corte Suprema para estar a favor del aborto. Es decir, invocamos la ley o invocamos ahora un fallo judicial porque, o sea, lo invoca ella, Dayana, y la gente que piensa como ella, la invoca porque ahora le da la razón. Pero cuando el fallo judicial era contrario, no lo invocaba. Es decir, me parece que estamos ante una especie de argumento que es solo un argumento de ataque, pero que en el fondo no sé cuánto creen en él. Porque estoy seguro que los feministas, los abortistas, estarían a favor del aborto aunque no hubiese un fallo FAL. Y de hecho lo estaban, no tengo nada más que decir. El fallo FAL es algo más, pero no es algo en lo que ellos no necesitan el fallo FAL para estar a favor del aborto. Ok. Bueno, entonces para ir finalizando hemos seleccionado algunas de las preguntas que el público ha hecho. Ya estamos llegando a unas 550 comentarios, la verdad que un montón, muchísimas gracias. Y arrancaríamos con una pregunta para Juan Carlos. Juan, ¿existe alguna causa o motivo en el cual se consideraría correcto abortar? Bueno, me parece que la respuesta es muy clara por todo lo que vengo diciendo. Si hay una persona humana, si hay una vida humana, la pregunta sería, ¿podemos matar a algún inocente en algún caso? Y la respuesta cae de maduro. Lo único que justifica matar a alguien es matar a alguien. Cuando esa persona representa un peligro para tu propia vida, o sea, en defensa propia o en una guerra justa. Pero el aborto no es ninguno de esos dos casos. Por tanto, la respuesta es obvia. No podemos matar a un inocente. Nunca. Ok, en ningún caso. En ningún caso podemos matar a un inocente. Perfecto, listo. Dayana, para vos, preguntan, si la autonomía es el criterio para poder matar a alguien, entonces, ¿podemos matar a un feto que aunque no biológicamente también depende, que habrán querido poner, o a alguien en coma que sabemos que se va a despertar luego de 9 meses? La he leído tal cual la han escrito, ¿está bien? Pero creo que la idea básicamente es, bueno, si la autonomía es el criterio para quitarle la vida a un ser humano, ¿qué hacemos con las personas que están en coma, ¿no es cierto? Bien. Bueno, desde mi punto de vista, creo que lo importante es, por un lado, que son dos discusiones que van en paralelo porque hay legislación y hay discusión específica sobre el tema. Personalmente, y nosotras como organización estamos a favor de la eutanasia, así como también del derecho de una persona a decidir sobre su vida, con lo cual creo que es importante partir, en primer lugar, de que el que estamos poniendo en discusión ahora tiene que ver con
la vida de las mujeres y en ese sentido no consideramos que, digamos, a diferencia de lo que se habla cuando se tiene un paciente en una situación grave, que se considera que va a despertar, es una cosa, que es un sujeto. Acá estamos hablando de dos sujetos, de un sujeto político de derecho y otro sujeto político que todavía no, y otro sujeto que no tiene condición de sujeto político y que justamente tiene sus atributos condicionados al nacimiento. Así que creo que son dos discusiones distintas y me gustaría no mezclarlas. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la pregunta a Juan Carlos. Dice, Juan Carlos, dado que en las clínicas de fecundación in vitro también crean y se desechan embriones fecundados, ¿también estarías a favor de prohibir obviamente la fecundación in vitro, ¿no es cierto? ¿Tiene el mismo valor ese embrión desechado que el que aborta la mujer? Es una buena pregunta y la respuesta es fácil. Tienen el mismo valor. Es decir, la fecundación in vitro no es más que un artificio contrario a la naturaleza para generar una vida de una forma que no es la que responde al diseño y a la racionalidad intrínseca de la sexualidad. Por lo tanto, si vos tenés una persona congelada y la echás a perder, la matás. Es lo mismo. O sea, la persona, que acá está la clave, porque en el fondo estamos atravesados por criterios evolucionistas. Entonces vemos que como el feto no se parece a una persona, bueno, no es persona. No, bueno, eso es el criterio darwinista, evolucionista. La dignidad de la persona, la dignidad de la persona, perdón, no depende del tamaño, no depende del sistema nervioso central. La dignidad de la persona no tiene relación con eso. Entonces, y tampoco depende con el hecho de tener un domicilio o un DNI o tener un nombre. Si aparte, fíjate, mira esto, Santi, si decimos que la persona es persona cuando nace a los 9 meses, entonces, ¿qué hacemos con un nene prematuro que nació a los 6 o los 5 y medio? ¿Qué? Entonces, está en la incubadora, está moviéndose, está luchando por su vida, pero no es persona. No tiene sentido. Ok, ¿cerramos ahí con la respuesta? Sí. Perfecto. Vamos con una pregunta para Diana. Y vamos con las últimas dos ya. Si supieras y probaras que el embrión es un ser humano desde la concepción, ¿seguirías a favor de la despenalización del aborto por el solo hecho de no tener un hijo no deseado? Absolutamente, porque la discusión es la preservación de la vida de quien gesta a esa otra vida. Por lo tanto, creo que la discusión pasa por analizar que hay una gran cantidad de mujeres que no están teniendo derecho a elegir sobre sus vidas, a planificar su familia, y creo que en toda la concepción que nosotras buscamos exponer y explicar es definir, en primer lugar, la vida de la mujer. Después, cuando la vida pasa a tener derechos y cuando es considerado vida en el ámbito científico y en el ámbito, digamos, académico, creo que de alguna manera es lateral a lo que estamos discutiendo en relación a los derechos políticos que priman sobre el hecho en sí, que es el embarazo. Entonces me parece que la discusión pasa por ese canal y que desde ya no se puede, ni el mismo Código Penal equipara la pena de homicidio, como decía Juan Carlos, que es de entre 10 y 30 años, a la práctica de un aborto, que es entre 4, un aborto en todos los casos, un aborto punible, en este caso, que exceda de estas opciones que da la Corte Suprema. Con lo cual, hasta siquiera el Código Penal lo considera como un homicidio en términos de pena. Con lo cual, en el concepto está considerado que hay una mujer que es gestante y que está en juego su propia decisión. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta para Juan Carlos.
Dice, Juan Carlos, ¿es válido usar la analogía del huevo y el cigoto? Es decir, que un huevo no es una gallina, ergo, un cigoto no es un humano. Hace un par de semanas, justo en una conversación, teníamos una discusión en Facebook, una amiga tenía una discusión, le hicieron la misma pregunta, y había una persona que eh, insistía con el tema del huevo y la gallina, el huevo y la gallina. Aprovecho para mandarle saludos a mi amiga Angie, que era la persona que estaba discutiendo en un acto de caridad enorme con esta persona que le insistía. Yo lo respondo así: el hijo de un perro y otro perro tiene especie perro, el hijo de un león y una leona tiene especie de león. Dos delfines se reproducen y generan un delfín. ¿Cuál es el fundamento para decir entonces que de dos seres humanos, de un varón y una mujer, el producto de esa relación sexual no es otro ser humano? Entonces la pregunta no es la que hace la persona que me la está haciendo. La pregunta es, ¿cómo podría ser distinto? ¿Cómo podría ser de otra manera? Así que le devuelvo la pregunta a la persona que me la hizo. Perfecto. Bueno, la última pregunta del público para Dayana sería la siguiente. ¿Y si el feto es una mujer, siendo que vos sos feminista, a cuál salvarías? Bueno, creo que esa pregunta va en la misma discusión. Acá no estamos discutiendo en relación a los géneros del feto. Estamos discutiendo en relación a si se quiere llevar a término ese embarazo, independientemente del género que esté dentro de esa mujer, o sea, del género del feto. Entonces, por eso es que se establece hasta las 14 semanas, para que la mujer tenga el tiempo, en nuestro proyecto, digo, el tiempo para pensarlo, el tiempo para informarse, el tiempo para poder estar a tiempo al momento de interrumpir ese embarazo. Con lo cual no es una cuestión, la cuestión del género está enfocado sobre la persona, mujer, que es la única que tiene la posibilidad de quedar embarazada y la que de hecho queda embarazada. Ok, perfecto. Bueno, y para terminar, ¿qué les parece? Me gustaría a mí hacerles una pregunta a cada uno. ¿Puede ser? Y con esto terminamos. Sí. Dale, adelante. Por mí Bueno, está bien. comienzo con Juan Carlos. Supongamos, Juan Carlos, de que vos te encontrás en una clínica, ¿no es cierto?, donde hay embriones congelados. Y esa clínica, además de haber embriones congelados, hay personas, ¿no es cierto? Esa clínica sufre un incendio. ¿Tenés la oportunidad de salvar a un niño o tenés la oportunidad de salvar esos embriones congelados? ¿Qué es lo que harías y por qué? Bueno, parece un callejón sin salida la pregunta, porque Perdón, pero tengo así que es. ser imparcial y tengo que ser capcioso. No me molesta la pregunta. Lo que digo es que no sé en la pregunta tuya por qué yo debería salvar solamente a uno, por qué no puedo salvar a todo lo que pueda, ¿entendés? O sea, ¿en qué situación me encuentro yo dentro de tu pregunta? Yo tengo las dos manos en tu pregunta, yo tengo salud, estoy como estoy ahora. ¿Cuánto tiempo tengo para salir del incendio? Eso ¿Entendés lo no, que te quiero decir? eso no importa. Tenés la posibilidad solamente de escoger entre dos opciones. ¿Cuál escoges y por qué? Valiéndote en que vos estás defendiendo el valor intrínseco en el ser humano. Pero te vuelvo a repetir, por ejemplo, si yo pudiese, o sea, no existe una situación en la que yo pudiese salvar solamente un embrión que esté congelado y solamente a un niño, no sé, de 4 o 5 años. O sea, me parece una pregunta como, está bien, una pregunta divertida si querés, una pregunta ingeniosa, pero me parece poco real. Entonces lo que te puedo decir es que los dos son personas y que la diferencia está en que uno está congelada y la otra no. Pero me resulta extremadamente difícil de imaginar y quizás por mi falta de imaginación y de falta de mayores lecturas de novelas, si querés, pero no encuentro o sea, lo que me estás preguntando para mí es como, no sé, es circular,
O sea, te puedo decir que son lo mismo. Si querés, la diferencia estaría en que yo no tengo idea cómo inyectar un embrión congelado en una mujer para que ese embarazo prospere, pero yo sí tengo idea de cómo un niño de 4 años, a que puedo rescatar, cómo un niño de 4 años puede seguir viviendo. Pero la pregunta es, o sea, acá la cuestión es no qué haría yo, sino qué son las cosas. O sea, ¿son dos personas o uno es una cosa que podemos destruir libremente? Para mí ahí está la cuestión, Santiago. Y Ok, ok, ok. disculpame a mi Solamente imaginación. mi pregunta está basada en que, por lo general, las reacciones son las que demuestran los deberes morales que nosotros consideramos que son objetivos y que muchas veces en una reacción se demuestra lo que intrínsecamente tiene valor, ¿no es cierto? Dayana, ¿algún comentario con respecto a la pregunta y a la respuesta de Juan Carlos? Sí, me parece que no hay que buscar una manera de inyectar un embrión congelado, un óvulo fecundado congelado en una mujer, si es que así no lo quiere. Me parece que no, no fue certera o alegre la expresión, y que desde mi punto de vista creo que si tengo que priorizar una vida considerándome en una situación de bombero, seguramente voy a rescatar sin duda al niño, que ya es una persona. Y bueno, y creo que es una decisión que efectivamente sí se puede tomar, que creo que los límites ideológicos de Juan Carlos no le permiten ver que necesitaríamos gente, mucha gente que esté dispuesta en ese caso a salvar a los niños. Ok, perfecto. Bueno, tengo una pregunta también para vos, Dayana. Si básicamente la biología y la genética es aquella que tiene la autoridad suficiente, ¿no es cierto?, para determinar qué especie somos, en este caso el ser humano, ¿no es cierto? Y la Academia Nacional de Medicina, entre otras tantas, ¿no es cierto?, ha determinado desde que en el momento de la concepción y la fecundación hay un ser humano, se considera biológica y genéticamente que hay un ser humano, ¿no es cierto? Eh, Sabiendo eso, ¿la vida humana para vos tiene valor en sí mismo? Sí, por supuesto, la vida humana tiene valor en sí mismo. El tema es si consideramos que la vida humana de la mujer no tiene valor. Creo que pasa por ese lugar. Tenemos muchísimas mujeres que mueren por abortos clandestinos, y ¿a quién le importa? ¿Le importa al Estado? ¿Le importa a la iglesia? ¿Le importan las iglesias? Estoy seguramente a muchas mujeres que estén viendo esta charla conocerán a alguna mujer que haya sido afectada por una situación de atravesar un aborto y la discusión filosófica interna de qué hacer. Y quizás muchas hayan decidido ilegalmente o, digamos, clandestinamente practicarse un aborto, hasta incluso siendo cristianas. Eh, por eso creo que no todo pecado es delito, y que en este caso lo que necesitamos es ampliar los derechos para preservar la vida humana, la vida femenina, que no está contenida dentro de esta estructura patriarcal del Estado argentino que tenemos actualmente. Juan Carlos, ¿algo para decir acerca de la pregunta y la respuesta de Dayana? Sí, algo que yo dije al principio, justamente para dejarlo claro, pero que fue, no sé si la palabra es ignorado o no fue tenido en cuenta. La misma Academia Nacional de Medicina que vos estás citando, Santiago, explica que las mujeres no mueren porque se hacen abortos clandestinos, mueren porque se hacen abortos. El aborto es una práctica contraria a la naturaleza de la mujer. Y es ese el motivo que explica la muerte de mujeres también en abortos legales, como por ejemplo Kayla Jones. Entonces, de nuevo, el fin no justifica los medios. La mujer no puede, por su proyecto de vida, por su autodeterminación reproductiva, por lo que quieras, no puede matar a un inocente. Nadie puede matar a un inocente. Y para mí lo más sintomático es lo que respondió Diana. Alguien le dijo, si vos
tuviese la certeza de que hay persona humana, igual estarías a favor del aborto, y ella respondió que sí. Entonces, acá está la cuestión. O sea, nos ponemos por encima de la verdad para decidir quién debe morir y quién debe matar, y quién debe vivir. Me parece que eso es lo más grave, es el tipo de subversión intrínseca que supone el acto de aborto. Un vientre, un útero que debería cobijar la vida, la destruye. Finalizando esto, nuevamente, primero las damas, muchísimas gracias, Dayana, por haber participado de esta charla. Juan Carlos, muchísimas gracias también por estarnos de tu tiempo también. Muchas gracias, buenas tardes para los dos. Esto ha sido todo por hoy, espero que se pueda volver a repetir. Nos vemos, hasta pronto. Chau, chau. Gracias, adiós.